Industrialización. Creo que es una primera reflexión que debemos hacer los trabajadores. Algunos hablan de que sí hubo industrialización, otros dicen hubo una industrialización tardía y otros dicen no hubo industrialización. Bueno, ¿y qué pasó con la que hubo, así haya sido poca, y cuál es la apuesta de los trabajadores digamos, de frente a ese aparato productivo, o a lo que la compañera aquí denominó la fábrica, y si eso tuvo desarrollo o no tuvo desarrollo en Colombia? Entonces, en Antioquia, por ejemplo, en Antioquia conocimos el desarrollo de una industria textil, como el baluarte, la bandera pues de la industria antioqueña, y a donde llegaban buena parte de los trabajadores, ¿cierto? Y trabajadoras de nuestro país, las industrias licoreras, ¿ya? ¿Y qué pasó con ese tipo de industria? ¿Fue incipiente ese fenómeno de industrialización en nuestro país? Y si fue incipiente, ¿a qué obedece esa incipiencia de la industrialización? Y esta reflexión creo que es bien interesante en el momento que vive el país. Es decir, nos llaman a un momento de país alrededor de un escenario de salida política al conflicto armado, y nos dicen que en el marco de esa salida política va a jugar un papel determinante la industrialización del campo, por ejemplo. Y entonces uno se pregunta, ¿industrialización para qué? ¿Y cómo va a ser esa industrialización? ¿Y cuál va a ser el papel de los trabajadores del agro? Y el papel o el debate alrededor del sujeto campesino como, digamos, baluarte de ese trabajo agrario. Pero también nos dicen que alrededor de eso se va a profundizar todo el modelo extractivo sobre el que está basada nuestra economía hoy día. Y entonces la reflexión es alrededor del modelo extractivo, ¿qué desarrollo industrial hubo en el país? Y en regiones concretas lo podemos hablar, ya que mis amigos de la USO por aquí. Es decir, ¿qué industria se desarrolló alrededor del petróleo en el Casanare, por ejemplo? En términos del desarrollo del clúster de la industria, no únicamente de la extracción del producto, o en Arauca. Yo siempre tomo el polo diciendo que en Arauca yo no conozco ni una fábrica de pintura siquiera. Ni siquiera una fábrica de pintura. Entonces creo que hay que hacer una primera reflexión alrededor de todo este tema de industrialización, desindustrialización, y para dónde iría el país en el momento de hoy en este tema. Porque eso nos va llevando a una segunda reflexión que retomaré más adelante, es en dónde están los trabajadores y trabajadoras hoy día, ¿cierto? Y todo ese fenómeno que ha pasado de industrialización. Pero antes de pasar allá, quiero plantear una segunda reflexión, y es ese cambio de modelo que nos explicaron en la presentación. En Colombia tuvo una característica muy particular y por demás perversa. Es decir, todo ese modelo de apertura, de fusión del capital industrial con el capital financiero, en Colombia se hizo a sangre y fuego. Es decir, en Colombia se hizo con grandes violaciones de derechos humanos. Es una característica bien particular que tiene el mundo del trabajo en nuestro país. Y no en vano, el sector sindical y los trabajadores, hoy en esta discusión de país, hablamos de cerca de 15.000 hechos victimizantes, de los cuales 3.500 son asesinatos. O sea, ningún país del mundo ha puesto en el panorama sindical los muertos que ha puesto nuestro país. La CSI acaba de hacer un análisis y publicarlo, y cataloga a Colombia dentro de los 10 peores países del mundo para trabajar.
y entre ellos hace referencia a todo lo que fue el tema de violencia contra los trabajadores en el país. ¿Ya? Y ahí la segunda reflexión grande que creo que debemos hacer desde los trabajadores, es decir, lo que nos pasó para que este modelo fuese implementado como se implementó en el país, ¿cierto? Y la reacción que hubo o no de la sociedad frente a lo que nos pasó y a lo que nos sigue pasando. La semana pasada publicamos una alerta a nivel internacional. Solo en una semana 6 atentados contra dirigentes sindicales y trabajadores en el país, y 2 terminaron en asesinato, 2 compañeras maestras. ¿Y cuál es la reacción de la sociedad frente a eso? Y creo que ahí hay un autor argentino que siempre me ha gustado mucho, Bernstein, y él hablaba de, cuando hace el análisis de todo el genocidio argentino, de un tema que se llama la construcción de una otredad negativa, y creo que eso en Colombia operó muy bien. En Colombia no solo prepararon al perpetrador de los crímenes, sino lograron convencer a la sociedad de que no reaccionara cuando pasaran los crímenes. Es decir, que la sociedad diera por hecho de que matarnos valía la pena y era justo, porque éramos como una parte paria de esa sociedad que estaba en disputa en Colombia, y entonces que era necesario matar sindicalistas, ¿cierto? Y no se reaccionó por los asesinatos de los sindicalistas, salvo los sindicalistas, ¿cierto? Pero la sociedad como tal no reaccionó ante ese fenómeno de violencia. Y ahí creo que hay un elemento bien interesante que se debate hoy a nivel mundial, porque Colombia no es exclusiva a cómo se aplica ese tipo de modelos, y es la responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos humanos. Y creo que es un debate necesario en la sociedad a nivel mundial, porque desafortunadamente no son sujetos de derecho penal por violaciones de derechos humanos. Y lo explico muy sencillo. Si una empresa viola derechos humanos en nuestro territorio, voy a citar la BP en el Casanare, y nosotros hacemos toda una documentación, sustentación de casos, y yo presento el caso ante el sistema interamericano para el caso colombiano, el sistema interamericano me va a decir: hombre, yo con mucho gusto juzgo al Estado colombiano por acción o por omisión frente a lo que hizo esa empresa, pero no puedo hacer nada contra esa empresa. Y entonces me voy para la Corte Penal y le digo a la fiscal de la Corte: oiga, mire, esta empresa está haciendo esto y esto y esto en este país. Y la fiscal me va a decir: individualíceme quién de la empresa, el presidente, el gerente, y lo procesamos.